Bien, muchachos, entonces vamos a hablar en esta ocasión del teorema de existencia y unicidad, ¿sí? En nuestra clase anterior nosotros presentamos, voy a volverme a lo que hemos hecho, presentamos casos en los cuales teníamos, para un problema de valores iniciales, teníamos dos soluciones. Y la idea pues era que al colocar esas condiciones iniciales encontráramos una única solución. Bien, entonces lo que nosotros habíamos planteado en nuestra clase anterior era esto: ¿bajo qué condiciones, o esta es la pregunta que hemos dejado, bajo qué condiciones un PBI tendrá solución única? Y esto lo resuelve precisamente nuestro teorema de existencia y unicidad. ¿Listo? Entonces vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar por aquí CAR, la región de los puntos X, Y, tales que A está, perdón, que X se mueve entre A y B y que Y se mueve entre C y D. Por lo que ustedes vieron en sus cursos de cálculo 3, o lo que ya saben de representaciones de conjuntos de regiones, saben que aquí nos estamos refiriendo a una región rectangular en el plano XY. ¿Listo? Sea este de aquí y X0, Y0, un punto en R, ¿sí? En nuestra región de ahí. Vamos a escribir lo siguiente. Si nosotros tenemos que f de xy, ¿sí?, y la derivada parcial de f con respecto a y son continuas, sobre nuestra región R, sobre R, entonces, vamos a escribirlo así sencillamente, entonces, el siguiente PBI, tiene solución única. Bien, ¿cuál es el PBI que va a tener solución única? Pues entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a considerar es lo siguiente. Vamos a tener como ecuación diferencial, tenemos la ecuación de la siguiente manera: la derivada de y con respecto a x igual a f de xy. ¿Listo? Esa es nuestra ecuación diferencial a resolver. Voy a ampliar esto un poco acá. Con condición inicial, y evaluado en x0 igual a y0. Entonces miren que aquí el f de xy es precisamente el que aparece acá, y aquí pues es la derivada parcial de esto de aquí. O sea que lo primero que hay que hacer es organizar la ecuación diferencial de tal forma que me quede la derivada igualada a una función que dependa tanto de x como de y, ¿vale? En algunos casos pues dependerá solamente de x o solamente de y, dependiendo de pues qué tipo de ecuación diferencial sea. Y este x0, y0, pues hace referencia al punto que habíamos dicho que estaba en la región R, ¿vale? Entonces, realmente, lo que dice uno es que la ecuación diferencial tiene solución única en una región donde la función f de xy y su derivada parcial con respecto a y sean continuas. Eso es lo que uno puede, de la forma que podríamos resumir este teorema, ¿vale? Bueno. Además, esto, cuando hablamos de soluciones, uno hace referencia a en qué intervalo es solución, ¿sí? Sobre qué intervalo. Entonces, aquí uno debería agregar que también es para un intervalo I adecuado, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, pues eso no lo pondremos acá, ¿vale? Este es nuestro teorema de existencia de unicidad, y ahora vamos a presentarlo. ¿Listo? Vamos a basarlo mejor con un ejemplo, ¿vale? Y el ejemplo que vamos a tomar va a ser precisamente el ejemplo que hicimos anteriormente, en el cual veíamos que se podía presentar dos soluciones. ¿Listo? O sea que no cumple con las condiciones del teorema. Miren este de acá.
El que nosotros habíamos puesto era esta ecuación diferencial. Voy a colocarla por aquí, voy a copiarla, voy a copiar el PBI completo. Y vamos a colocar así el ejemplo. Vamos a escribir aquí. Verificar si el siguiente PBI tiene solución única. Tiene solución única. ¿Vale? Y entonces vamos a resolver, vamos a usar precisamente nuestro teorema, ¿sí? Si no tiene solución única, que eso ya lo que nosotros sabemos, ¿sí? No tiene solución única, pues entonces vamos a mirar en dónde o para qué valores, para qué condiciones iniciales, sí tendría solución única. Voy a colocar aquí. En caso contrario, ¿cómo debería ser la condición inicial, para que la solución sea única? Que es precisamente el caso que presentamos acá, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hay que identificar, pues, es quién es f de xy, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso, nosotros ya sabemos que nuestra función f de xy, ¿quién es? ¿Quién sería f de xy? X, Y a los medios. Exactamente, la función a la cual está igualada a la derivada. Bien. ¿Y quién sería la derivada parcial? Vamos a escribirla en esta notación de f con respecto a y. ¿Quién sería esa derivada parcial? ¿Quién sería? Un medio de x y a la menos un medio. Exacto. Un medio de x, y a la menos un medio. Derivamos parcialmente con respecto a y y nos quedaría esto de aquí. Ahora lo que hay que revisar, lo que nosotros tenemos que revisar, es si la función es continua en el punto que nos dieron. ¿Cuál fue el punto que nos dieron acá? ¿De qué punto estamos hablando? Y sub 0. ¿Cuál es el punto x sub 0 y sub 0? Dígame cuáles son las coordenadas. 0, 0. Exactamente, 0, 0. 0, 0, ¿listo? La función, por lo menos esta es una forma de comprobarlo, ¿la función es continua en 0, 0? Sí. Bien, la función es continua en 0, 0. La función es continua en 0, 0, no hay ningún problema. ¿Es continua en la parcial? No. En la parcial no es continua, ¿cierto? Entonces uno puede escribir lo siguiente. Voy a redactarlo en la siguiente página. Colocamos por aquí lo siguiente. Como f y la parcial de f con respecto a y no son continuas, en x0 y 0, que es el punto 0, 0, tampoco serán continuas en el intervalo, en una región R, vamos a colocarlo así, así como lo dije, en una región R que contenga al punto, que contenga x0 y 0. ¿Sí? Tampoco sería continua. Si no es continua en ese punto, pues tampoco puede ser continua en un conjunto que contenga el punto.
Bien, y por lo tanto, y por lo cual, el teorema no garantiza, y por lo cual del teorema no garantizamos existencia y unicidad. ¿Sí? No cumple las condiciones del teorema, no cumple que sea continua en una región R que contenga el punto, ¿sí? Por lo tanto, entonces no podemos asegurar que la vaya a tener solución única. Entonces aquí no podíamos usar nuestro teorema, voy a corregir aquí, pensando en usar nuestro teorema, no podemos usarlo en este caso porque no cumple las condiciones. Ahora, ¿qué condiciones o cuál podría ser la condición inicial para que esto fuese continuo? Resulta que si nosotros revisamos nuestra función f, que es x y a la 1 medio, y nuestra función derivada parcial con respecto a y, que es 1 medio, vamos a escribirla así, vamos a escribirla como x sobre 2 raíz de y, ¿cierto? Es la misma notación que tenemos allá. Tenemos que estas funciones son continuas ¿en dónde? La primera, ¿dónde es continua? Y la segunda, ¿dónde es continua? A ver, estas son pues cosas que nosotros aprendimos de nuestro curso de cálculo 3, ¿no? ¿Dónde sería continua la primera función, la función f? En el primer y segundo cuadrante del plano XY. En el primer y segundo cuadrante, bueno, listo, en el primero y segundo, o sea, sí, exacto. Esto podríamos escribirlo de la siguiente manera. Bueno, eso son diferentes formas de denotarlo. Podríamos escribirlo así. Unido con el 0. ¿Sí? Podríamos escribirlo de esta forma. O lo que sería equivalente, esto es lo mismo que decir los xy, tales que y es mayor o igual que 0. Es la única condición, ¿no? Aquí vamos a arreglar un poco para que nos quede mejor la redacción. Y es que aquí son los x, y en R2, tales que y debe ser mayor o igual que 0. Y aquí, eso sería R cruz R más, ¿cierto? Ese R más quiere decir los reales positivos. Y esto lo que me representa entonces van a ser los xy en R2 tales que y es mayor que 0. Entonces, cuadremos una región rectangular en donde las dos funciones sean continuas. ¿Cuál sería esa región? ¿Cuál sería esa región? Pues sería la segunda región. ¿Cierto? En la segunda región tenemos que las dos funciones son continuas. De hecho, si tomamos un subconjunto de ahí, también las dos funciones van a ser continuas ahí, ¿no? Bien, entonces vamos a considerar R, nuestra región, como los x, y, tales que y es mayor que 0. Para la región, si tomamos x, x0, y0 en la región, el PBI tendría solución única. Tendría solución única. Y eso era lo que queríamos presentar. ¿En qué casos vamos a tener que hay solución única? ¿Listo? Y en este caso pues ya vemos que la región rectangular es precisamente lo que sería el primer y segundo cuadrante sin tomar el eje X, ¿no? Sería pues despreciando el eje X. Bien, muchachos, vamos a hacer un ejemplo más de este teorema y pasamos entonces a nuestra siguiente temática, que sería curvas solución sin solución. Vamos a ver un ejemplo acá.
vamos a colocar por aquí. Vamos a colocarlo. Vamos a escribir lo siguiente: determinar una región del plano XY para la cual la ecuación diferencial, la siguiente ecuación diferencial tenga solución única cuya gráfica, o vamos a colocarlo aquí, si la curva solución, vamos a colocarlo mejor, solución pasa por el punto x0, voy a dejar aquí el espacio para colocar ahorita el 0 ahí, x0, y0 dentro de la región. Esto obviamente pues es usando el teorema de existencia de unicidad que acabamos de enunciar, ¿no? Bueno, voy a colocar aquí el x0, y0. 0, 0. Bien, la ecuación diferencial que vamos a considerar en este caso es la siguiente. Vamos a colocar vamos a colocar esta. A ver, así. 1 más y cubo por y prima igual a x al cuadrado. Ese de ahí. Bien, ¿qué debemos hacer? Cuéntenme. ¿Qué debemos revisar? ¿Qué debemos hacer con este ejemplo? Reescribirlo. Vas a escribir 1 más x a la y a la 3. Exacto, entonces tendríamos aquí que reescribirlo, como dijeron los compañeros, nos quedaría x al cuadrado sobre 1 más y cubo. Bien, y ahora, ¿para qué lo reescribimos? Para ponerlo como una función. Listo. de x. Listo, entonces ¿cuál es la función? ¿Quién sería nuestra función f de xy? Pues x al cuadrado sobre 1 más y a la 3. Exacto. ¿Y ahora qué necesitamos mirar? La derivada parcial Derivada parcial. de y. Exacto, con respecto a y de nuestra función. ¿Quién sería esa derivada parcial? Bueno, esto, si ustedes quieren considerarlo, lo pueden hacer de esta manera. X al cuadrado, 1 más y a la 3 a la menos 1, ¿no? Podrían considerarlo así, si ustedes lo desean. No sé si les parezca así más fácil de derivar que hacer la regla del cociente. Bien, como ustedes lo deseen. Entonces, por lo menos si derivamos como yo lo puse aquí, eso sería menos x al cuadrado, 1 más y cubo, elevado a la menos 2, ¿cierto? Aquí sería, bajamos el exponente, le restamos 1, nos quedaría, y ahora sería multiplicado por la derivada interna, que la derivada interna ¿cuánto es? 3y cuadrado. 3y cuadrado. O sea que esta derivada me queda que es igual a ¿qué? A menos, está por aquí, menos, vamos a colocarlo así, menos 3x al cuadrado, y cuadrado, sobre 1 más y cubo al cuadrado. ¿Listo? Y entonces lo que hay que fijar, lo que tenemos que revisar, es en dónde son continuas estas funciones.
¿Cuál sería la región aquí donde es continua y cuál sería la región aquí donde esta va a ser continua? ¿Cuáles serían esas regiones? f de xy sería continua en todo el plano de y, excepto en y igual a 1. Lo único que hay que quitar es y igual a 1, ¿cierto? Entonces vamos a colocar así. Y igual a menos 1, perdón. Y igual a menos 1. Ok, entonces vamos a quitar, vamos a colocarlo así. Vamos a escribirlo así, son los x, y en R2, ¿cierto? En el plano cartesiano, tales que y debe ser diferente de menos 1. ¿De menos 1? Para la parcial es todo R2, ¿no? Y para la parcial, ¿quién sería? Recuerden que ahí el inconveniente es la división por 0, ¿no? Pero con esta elevado al cuadrado. Pero nos quedaría, No, pero él está en cubo, entonces también sería excepto menos 1. exacto, tendría que ser también quitarle menos 1, excepto el menos 1. Y esta sería entonces la región, porque es donde sean continuas las dos. ¿Listo? Entonces, la región que me estaban pidiendo a mí, la región que me pide el ejercicio, es la región dada de la siguiente manera. Los x, y en R2, tales que, corregir acá, tales que y es diferente de menos 1. ¿Listo? Esa es la región donde tenemos que hay solución única. Bien. Vale, entonces aquí pues lo que ustedes van a hacer es practicar, ¿sí? Realizar los ejemplos que están ahí propuestos en nuestro texto guía y verificar, seguir verificando pues que se cumplan las condiciones de nuestro teorema de existencia y unicidad.